Bien, buenos días estimados. Mi nombre es Dante León y esta vez yo estoy aquí para presentar a una de mis colegas que se va a encargar tanto de esta sesión como de la siguiente. Antes de pasar con eso, quiero hacer algunos comunicados. Primero, que ya se les envió la guía de la sesión 1 a sus correos, revisen por favor. Y como todas las guías, como se les explicó en la segunda clase, pues esta tiene dentro de las hojas azules un resumen de lo que se ha hecho en la sesión. En las hojas amarillas, el ejemplo de Martín aplicado. Y en las hojas negras, pautas para poder realizarlas en clase. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de la guía metodológica que les estamos entregando en la modalidad solidaria. Por otro lado, para los inscritos en dicha modalidad, también hemos preparado una plataforma en donde van a encontrar de manera ordenada las grabaciones, las diapositivas, también las guías y algunos libros más. Bien, ese era el comunicado. Entonces, otra cosa que hemos incorporado es el tema de mutear a los participantes, ¿no? Están silenciados. Para evitar los problemas de la primera y de la segunda sesión que tuvimos, lamentablemente vamos a tener que cancelar los micrófonos, ¿bien? Para evitar que se interrumpa con la grabación. Ello no implica que no vayan a tener un tiempo de participación, pero ya se les va a explicar, ¿no? La ponente va a explicar cuándo va a ser ese momento para que puedan prender sus micrófonos y eventualmente participen, ¿sí? Esa es la idea. Más que nada, la intención no es censurar nada, ¿no? Sino mantenernos de manera ordenada, como ya se nos había recomendado por correo y también en las sesiones. Entonces, quiero presentarles a mi colega Claudia Jonas Zapata, para quienes han estado participando en Impulso desde el año pasado, ya la conocerán. Ella también estuvo dictando algunas capacitaciones el año pasado. Ella es una profesional de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad ESAN. Actualmente también se desempeña como analista de marketing. Y bueno, nos ha acompañado desde el principio en la creación del programa Impulso, ¿no? Así que, bueno, Claudia, muchas gracias por estar acá. Adelante, puedes empezar. Dante, gracias. Muy buenos días, profesores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, para quienes ya me conocen y para quienes no. El día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el marketing enfocado en los emprendimientos, y les voy a dar algunos tips y herramientas para que puedan también ustedes enseñarles a sus estudiantes. Como no van a estar los micros encendidos para todos, eh, pueden hacer mediante las reacciones, con el visto bueno, si quieren intervenir. Voy a tratar de estar atenta a esas reacciones, y en todo caso, cuando les pida algún tipo de intervención, ahí sí voy a estar enfocada en ver esas reacciones para prenderles el micro a cada uno, o si no, si les parece mejor para ustedes, pueden también hacer por el chat algunos comentarios. Bien, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bueno, para quienes no me conocen, soy yo. No voy a tener la cámara prendida todo el tiempo por problemas en mi conexión, ¿está bien? A ver, está cargando mi pantalla. Bueno, para empezar, esa es la sesión número 3, es sobre la investigación de mercados 1 para obtener información. Van a ser 2 sesiones, ya que este tema es bastante amplio, y este es solamente un breve resumen de lo que van a encontrar en la guía informativa.
Ahí van a estar todas las pautas para poder llegar a hacer los cuestionarios, los focus groups y las entrevistas que el día de hoy vamos a tocar en esa presentación. Para empezar, lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos 5 puntos. Es qué es la investigación de mercados, los pasos que se deben tener para la investigación de mercados, algunas técnicas de recolección de datos, las técnicas cualitativas, como también las técnicas cuantitativas. Buenos días. Para empezar, ¿qué es la investigación de mercados, ¿no? Es algo que se usa actualmente y se ha usado desde siempre, y también nosotros lo usamos en nuestro día cotidiano, pero no lo tomamos como tal, ¿no? Todos tenemos un cierto grado de observadores, tenemos un cierto grado de investigadores, y está en todos nosotros ver el mundo de distintas maneras. Por ello se hace la investigación de mercados para conocer estos tipos de perspectivas que las personas tienen, ¿no? Se envuelve una investigación cuando se analizan los datos que observamos de primera mano nosotros en nuestra mente. Para empezar, es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual esa se utiliza para identificar y también para definir las oportunidades y, por qué no, también para detectar aquellos problemas de marketing que pueden haber dentro de una organización o de la competencia, ¿no? Para poder así sacar ventaja. Para la investigación de mercados es esencial tener una planeación, se basa en una recolección y su finalidad es analizar datos relevantes para la toma de decisiones en cualquier etapa de la creación de un emprendimiento, de un producto, para la etapa de creación, de crecimiento y madurez de estos mismos, ¿no? Para la etapa de creación se da cuando recién voy a lanzar un producto al mercado, o en un mercado actual o en un mercado al cual quiero empezar a desempeñarme. Y en la etapa de crecimiento, sobre todo para ver en qué me estoy equivocando o en qué puedo mejorar. Y en la etapa de madurez, para perfeccionar aquellos detalles y que la competencia no me coma, ¿no? Sobre todo, en la investigación de mercados, todo va a girar alrededor de la información. Pero ¿quiénes nos brindan esta información? Principalmente son los consumidores. Cuando nosotros queremos emprender un negocio, sea pequeño o grande, todo va a empezar de acuerdo a la información que se obtiene mediante la observación. En el caso de Martín, que hemos estado viendo desde las sesiones pasadas, sabemos que es un chico que le gusta la informática, es un chico bastante estudioso, y él observa desde un inicio que no todas las personas tienen las mismas habilidades que él posee, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? No todos podemos ser habilidosos en todo, pero sí podemos tener ciertos conocimientos un poquito de aquí y un poquito de allá para así poder sobresalir. A ver, estoy viendo sus comentarios. Todos buenos días. Nos vamos despertando y nos vamos conectando. Muy bien. Para continuar, vamos a hablar sobre qué trata esta búsqueda y análisis de los datos. Bien, como les mencionaba, la investigación de mercados se basa en planear y resolver o controlar. Eso se forma en un espacio, en una situación actual o también oportunidades futuras, ¿no? En este caso de Martín, él se basa en un tiempo y espacio real del momento con la situación que estamos viviendo, pero él ve más allá, ¿no? Él está viendo qué oportunidades puede él obtener y sacar ventaja con las cualidades que él va teniendo, ¿no? Las cualidades que habíamos estudiado hace 2 semanas, ¿no? Él decía que era bueno para la informática y por ello deseaba dedicarse o desempeñarse en el rubro. El uso de la investigación de mercados es varios. Tenemos 5 aproximadamente. El primer uso es identificar y definir los problemas y las oportunidades. En ese caso,
nos centramos más que todo en Martín, porque el primer uso es justamente para los nuevos emprendimientos, ¿no? Las nuevas acciones o actividades que quiero empezar a realizar en un mercado específico. Entonces, para ello puedo plantearme unas preguntas claves que van a poder formular ciertos objetivos y ciertas hipótesis. Por ejemplo, ¿existe un problema o una oportunidad, ¿no? Uno siempre, fuera de todo, debe saber que una circunstancia o bien es un problema para algunos, pero también es una oportunidad para otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Martín, es un problema para las personas que no tienen muchos conocimientos con respecto a las herramientas tecnológicas, desde aprender una computadora hasta armar un reporte. Es un problema para ellos, pero para Martín, que tiene ciertas habilidades y conocimientos previos, es una oportunidad, ¿sí o no? Sí, porque para Martín a esto le va a permitir sacar ventaja entre sus compañeros que tal vez no tengan esas habilidades y puede enseñarles, y en su enseñanza también él puede obtener retribuciones económicas, ¿no? Tanto económicas como también de reconocimiento, ¿no? Porque entre sus amigos, Martín es el que sabe, sabe usar todos los que son las computadoras, sabe usar los que son los videojuegos. Así que siempre hay tipo de retribuciones, tanto económicas como también de reconocimiento. ¿Cuál es el problema? El problema principal que Martín detectó es que ahora, en esa nueva normativa y normalidad que hemos tenido que vivir y que estamos afrontando, es de que no solamente los estudiantes son los que tienen ese tipo de dificultades en las herramientas tecnológicas, sino que también son los mismos adultos. Por ejemplo, ustedes los profesores, ¿no? Antes de que estaban situados en un aula de clases y que sus principales herramientas eran los libros, eh, los cuadernos, los lapiceros, ¿no? Todo era mucho más físico, algo que se podía tocar, palpar, y en lo cual se podía tal vez enseñar de una manera mucho más didáctica, ¿no? En cambio ahora todo es virtual y hay una brecha que tal vez, por ejemplo, los ministerios o los propios centros educativos no han podido subsanar, ¿no? No han podido rellenar ese espacio que hay entre lo tecnológico y lo presencial, ¿no? Y sobre todo las herramientas que ustedes como profesores tienen o deben tener, ¿no? Cada centro educativo, cada institución tiene su propio dilema, ¿verdad? Entonces, Martín también detecta eso, ¿no? Que este problema no es solamente es desde las generaciones jóvenes, a pesar de que hemos nacido ya con las computadoras en las manos, podría decir, siempre hay algo que aprender, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sé manejar muy bien lo que es las laptops, las tablets, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, se me hace tedioso entrar desde una PC completa, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso que yo no sabía desde mi realidad, ¿no? Yo no uso mucho el mouse. Por ejemplo, para mí usar el mouse ya es otro tipo. Yo uso más el mismo disparador de la laptop, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que yo veo en otros compañeros de trabajo que no, que ellos tienen un mouse inalámbrico siempre, ¿no? Para mí es más cómodo usar el de la propia laptop, ¿no? Como también desde como les digo, los temas más sencillos a los más tediosos, ¿no? En una conferencia eh, hay personas que siempre, ¿no? Se les desactiva o se les activa el micro y pueden causar incomodidades a algunas personas y a otras no. Algunas personas que les pasa, tienen siempre ese problema, ¿no? De conectividad, su problema de que tienen, por ejemplo, una computadora que no es muy rápida, ¿no? Y se le tienen que activar ciertos programas para que puedan correr eh, más veloz, ¿no? Entonces, ciertos problemas que Martín detecta no solamente de su propio entorno con respecto a su propia edad, sino que también para las demás personas, porque de todas maneras, esa es una situación nueva para todos
Entonces, en la cual por primera vez todos tenemos al menos unas ciertas predisposiciones iguales a los demás, ¿no? Que para esto, para todos esta situación de las herramientas tecnológicas, ¿no? No solamente tecnológicas, sino también de las mismas, el uso de Excel, de Word. Ahora todos, ustedes me imagino que todos sus clases ahora las hacen en Word, tienen que hacer diapositivas, antes que probablemente siempre se hacían mediante una pizarra o por folletos, ¿no? Ese tipo de cambios es en los cuales Martín desea dar un cierto grado de asesoramiento, ¿bien? Por ejemplo, ¿cuáles son sus características, ¿no? De esos potenciales grupos que no tienen tantas habilidades, o mejor dicho, no son perfeccionistas, ¿no? En este tema. Por ejemplo, que les pueden parecer un poco tedioso o les toma más tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi sobrina que tiene clases de inicial, ¿no? Y la profesora tiene que hacer sus diapositivas con audios para lograr hacer la clase más dinámica, ¿no? Entonces también los profesores, por ejemplo, usan lo que es el Kahoot, y antes no se usaba, ¿no? Entonces también tiene un cierto grado de responsabilidad y toma mucho más tiempo de lo que antes tomaba. Entonces Martín, lo que él trata de hacer es cubrir esas nuevas acciones, pero desde su perspectiva, desde su accionar de él, para que las personas ya no tengan que tener y ocupar esos tiempos haciendo esas actividades, ¿no? Entonces, para lo que Martín para lo que para Martín es una oportunidad, para los demás son problemas, pero él busca solucionarlos y es lo que él ha encontrado. Otro uso para la investigación de mercados es para generar, perfeccionar y evaluar las actividades de marketing. Por ejemplo, cuando Martín ya tenga su propio estudio, su propia consultoría, su propio grupo, él ya no va tanto a definir y buscar problemas, obviamente lo seguirá haciendo, pero él ya va a buscar perfeccionar y evaluar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Esto se utiliza, por ejemplo, para la creación de nuevos productos, el cambio de precios y en general para todas las actividades de gestión de marketing. Para recordar eh, sesiones pasadas de Impulso, eh, el marketing tiene 4 P's, ¿no? La P de precio, de plaza, de promoción y de producto, ¿no? Todas esos procesos eh, siempre tienen que estar controlados. ¿Por qué? Porque el mundo es muy cambiante y porque la competencia siempre va a querer estar un paso más adelante. Otro uso es para controlar el rendimiento de las actividades de marketing. Una clara pregunta es, ¿fue acertada la publicidad? Desde los pequeños emprendimientos tratamos de hacer publicidad, y más ahora en un mundo tan intercomunicado, ¿verdad? Eh, Pongámonos en una situación bastante sencilla que se ve desde ahora, con todas las publicaciones que nuestros propios amigos, tal vez compañeros, hacen eh, de sus propios emprendimientos, ¿no? Saben que ahora, sobre todo con esa situación económica y política tan difícil, las personas han buscado sacar el emprendedor que llevan dentro, ¿no? Y siempre van poniendo posts en Facebook de sus propios productos o servicios que están emprendiendo, y ustedes mismos los han visto, estoy segura. Entonces ellos, aunque tal vez no lo hagan tan metódicamente, lo piensan. ¿Fue buena esta publicación que hice? ¿Fue acertada? Y siempre hay una que es mejor que la otra, ¿no? Una que tiene más likes, más comentarios, más reacciones. Entonces, uno siempre trata inconscientemente de controlar las actividades que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora por el Día del Padre, ¿no? He visto, y seguramente ustedes también, se están haciendo varios
regalos, ¿no? Detalles, de flores, de desayunos, de almuerzos, ¿no? Y siempre van acompañados de fotos bien decorativas, bien creativas, ¿no? Esa es mi etapa de promoción, ¿no? ¿Cómo estoy yo promocionando mi producto? Entonces, yo voy viendo al término de mi campaña del Día del Padre si esta fue exitosa o no, fue acertada o no, y si esta está funcionando adecuadamente y cómo puedo mejorarla, ¿no? Entonces yo puedo hacer simples consultas a mis propios clientes, ¿no? ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Si está bien? Pero luego ya cuando se vuelve algo más metódico, cuando quiero tener tal vez mejores resultados, puedo hacer unas breves encuestas, puedo empezar a hacer entrevistas, cosas que vamos a ver más adelantito y que nos va a ayudar a saber si lo que estamos haciendo está bien, está mal, tiene futuro y sobre todo si el mercado está contento, mis clientes están satisfechos. Otra cuarta pregunta o uso es para mejorar la compresión del proceso del marketing. Bien, es sobre todo para estudiar las razones por las cuales los consumidores actúan, cómo lo hacen y las variaciones que presentan entre ellos. Y creo que esa es la principal función de lo que podría tener el mercado, ¿no? Por lo cual nosotros lo estudiamos. Es que es tan cambiante y es que nosotros somos las personas tan cambiantes y vamos cambiando de opiniones, de ideas conforme vamos creciendo, ¿no? Conforme vamos madurando, conforme van pasando ciertas circunstancias en nuestras vidas y en nuestro ambiente en general, vamos cambiando de gustos y preferencias. Y por eso es que lo estudiamos, porque los productos no pueden quedarse atrás. Por ejemplo, ahora, ¿no? En esta coyuntura de la pandemia, ¿no? No todos los consumidores son iguales, ¿no? Hemos cambiado y las empresas y los emprendimientos tienen que estar alineados a ellos, no pueden estar alejados de la realidad, porque si nos alejamos también de nuestro consumidor. Algunas características de la investigación de mercados es de que esta es consciente y voluntaria. ¿A qué me refiero con que es voluntaria? A que no estamos obligados a realizarla y a que tenemos que ser conscientes de que realizarla puede tomar acciones futuras, ¿no? Cuando nosotros hacemos una investigación de mercados, por más sencilla que sea, yo ya puedo saber cómo puede reaccionar mi público y puedo saber no solo el público, sino también cómo puede reaccionar el mercado en general, ¿no? Ya no solamente una simple muestra de 5 o 10 personas, sino también cómo esta puede reaccionar y puede replicarse a más personas. Por ello también es que es sistemática y sigue un método científico, ¿no? Tiene una recolección de datos que pasa desde lo cualitativa a lo cuantitativa para poder confirmarlo, ¿no? Es sistemática porque incluye unos pasos que vamos a ver a continuación y es objetiva e imparcial, porque yo como investigador de marketing, de mercados, o como incluso de mi propio negocio, no puedo echarme flores desde un principio, ¿no? Como se dice, tenemos que ser bastante imparciales y dejar de lado tal vez nuestras emociones o nuestras propias ideas para dejar pasar nuevas ideas y nuevos comentarios que nos van a retribuir eh, para poder tener una mejor gestión y mejores desenvolvimientos como empresarios, emprendedores en nuestro mercado. ¿Por qué es importante la investigación de mercados? Como bien le decía, el carácter cambiante del medio, ¿no? Por ejemplo, ahí ya vemos a una compradora con su mascarilla, ¿no? Es algo que se está viendo, bueno, se ve en todos lados las personas con mascarillas, ya ciertos países se están liberando de ello, pero mientras tanto aquí seguimos, ¿no? Por ejemplo, algo que he visto, ¿no? Y tal vez eh, las, las mujeres de esta intervención pueden detectar, ¿no? Por ejemplo, ya uso mi mascarilla, pero que mi lápiz labial ya no puede ser el que se borra, ¿no? Fácilmente, ¿no? Tiene que ser una permanente. Entonces, por ejemplo, de que empresas como ESIC, UNIC,
¿no? Han sabido utilizar, y ahora en sus publicidades siempre se ven que las mujeres se sacan la mascarilla y se ven con su lápiz labial intacto, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, al ver el mundo cambiante, también tienen que cambiar su publicidad, ¿no? Ellos saben ya que los que usamos lápiz labiales, no vamos a creer que sacar la mascarilla y, y ya no haya ningún rastro de lápiz labial, ¿no? Entonces, las personas y las empresas también tienen que investigar ello para que así puedan repotenciar sus productos, ¿no? Ahora han sacado líneas de lápiz labial que son mate, resistentes al agua, 24 horas, 48 horas, interminable y un sinfín de nuevas características que ahora entienden, pero que van de la mano con lo que está pasando actualmente, ¿no? Antes ya se podía usar un lápiz labial por un par de horas y listo, no había problema porque me podía retocar a cada rato, ¿no? En cambio ahora no, ¿no? Si llego ya a una reunión y tengo que sacarme la mascarilla, no voy a estar con el lápiz labial a medio pintar, ¿no? Entonces, algo que las empresas van viendo y van estudiando, ¿no? Por ejemplo, alguna vez fui a un focus group de ESICA, ¿no? Y justamente consultaban qué es lo que te más molestaba en un lápiz labial, ¿no? Y muchas personas ya que era la duración, ¿no? Porque era pesar, ¿no? Que estás tal vez tomando algo y ya se te despinta todo, ¿no? Entonces, mucha más, me imagino que habrá mucho más con respecto al uso de la mascarilla, sobre todo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, otra importancia también es el incremento en el número de los competidores. Como bien les decía, ¿no? Ahora que todos estamos emprendiendo, por lo que se vio el año pasado y ahora también de los despidos, de los trabajos, ¿no? Cada persona empezaba a buscar emprender pequeños negocios, ¿no? Con el uso de su AFP, del- de su CTS, ¿no? Trataban de sobresalir. Entonces, esto también había las empresas medianas o grandes, más que todas las medianas, que ya estaban formadas, que ya estaban consolidadas y tenían un cierto grado de público, de todas maneras se vieron amenazadas. ¿Por qué? Porque de todas maneras los pequeños emprendimientos lo que pueden lograr es que están más cerca, ¿no? Pequeños emprendimientos siempre se desenvuelven en su propio entorno y las mismas personas también en su propio entorno como que ven su amigo emprendedor y obviamente van a preferir comprarle a ellos, ¿no? Entonces obviamente las empresas o los emprendimientos que ya estaban formados de 2, 3 años, 5 años atrás, se ven amenazadas, ¿no? Porque de todas maneras saben que al existir mayor competencia van a reducir en sus ventas. Entonces, ellos tienen que optar por una pequeña investigación para saber qué es lo que ofrecen estos pequeños emprendimientos y en qué siguen fallando, en qué están fallando, porque de todas maneras son nuevos y a los cuales yo me voy a poder seguir diferenciando, ¿no? Además, importancia es porque la evolución del estilo de vida y consumo de los consumidores sigue cambiando, lo cual les puedo recomendar todos los años o cada cierto tiempo, por ejemplo, Arellano Marketing eh, hace sus investigaciones y empieza a a segmentar a las personas ya no tanto por sus compras o este, por el uso de que le da ciertos productos, sino también por los estilos de vida. Y los pone de una manera bastante peculiar y bastante no ajena a la realidad. Por ejemplo, los compradores, las personas prácticas. Y es una herramienta que ustedes pueden utilizar como base cuando deseen explicarle a sus alumnos sobre cómo estudiar y determinar el mercado con respecto al estilo de vida de las personas, ¿no? Es un estudio que se lo recomiendo bastante porque es bastante práctico y sencillo y que los alumnos van a poder detectar y asumir bastante rápido. A ver, aquí hay una pregunta. Para participar en un focus group tienes que ser especialista, profesional o un vendedor muy experimentado. Eh, bueno, de todas maneras tiene que haber un cierto conocimiento que vamos a explicar ahorita, sobre todo con algunas pautas que se deben de tener, pero no tiene que ser
de sí o sí un especialista, sobre todo para quienes quieren aprender desde ahora, ¿no? Por lo que es costoso, ¿no? Puede ser costoso y puede también retomar mucho más tiempo. Pero para ello vamos a dar unas pautas, pero bueno, para empezar no se necesita tener a un profesional muy experimentado, ¿no? Sí es recomendado, pero si quieres emprender desde ahora, puedes tú mismo hacer este focus group. Se los voy a enseñar más o menos cómo se puede hacer para que ustedes también puedan hacerlo con sus estudiantes, porque es una dinámica muy bonita. Eh, para continuar, algunos beneficios de la investigación de mercados es de que reduce el riesgo. Y eso lo he visto en algunos focus group que he realizado, es de que a veces nosotros tenemos una idea, pero esa idea tal vez no es la mejor para los demás, ¿no? Y cuando uno está emprendiendo con un producto o un servicio, por eso les decía que era importante ser imparcial, ¿no? Porque tu idea no siempre va a ser la mejor para todos los demás. Y cuando uno quiere emprender, quiere tener clientes, ¿no? Entonces, la idea tiene que ser validada por más personas. Entonces, reduce el riesgo, sí, porque puedo yo tener un producto que no sea tanto del agrado para los demás. Entonces, si yo hago una investigación y ya detecto qué parte de mi producto, qué desempeño que tengo con mi servicio no es bueno, yo ya desde un principio, yo ya puedo detectar qué parte estoy haciendo mal o qué parte puedo mejorar, ¿no? Qué parte no va de acuerdo con el mercado. Eh, Otro beneficio es de que aumenta la rentabilidad del negocio, ¿no? De todas maneras, si yo ya conozco a mi público objetivo bien, ya puedo, me puedo aventurar tal vez a producir mucho más, ¿no? Caso cliché ya de la moradita, ¿no? Inca Cola, ¿no? Si tal vez ellos hubieran hecho una buena investigación de mercado, se hubieran evitado perder tanto dinero en esos inventarios y en esa producción que se hizo gigantesca. Otra también es el proveedor de ideas, ¿no? Hacer una investigación te deslinda de tus propias ideas para aceptar las demás. A ver, tenemos unas preguntas, por ejemplo, ¿qué haría cuando me veo amenazado por las competencias de emprendedores para captar más clientes y que no se vayan al nuevo mercado, o sea, a los nuevos emprendedores? Bueno, sobre todo quería algo que se hace muy a menudo es el bridge marketing, que es conocer a tu competidor, ¿no? Conocer competencia. Siempre es bueno, y lo vamos a ver más adelante, observar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero emprender un nuevo negocio, ¿por qué no? No está mal ver la competencia, ver cómo se maneja en redes sociales, ver sus productos y por ahí también, ¿por qué no sacar ideas para mejorarlas? Siempre para mejorarlas, ¿no? Entonces quería, si me veo amenazado, bueno, más que todo, analizarte a ti, ¿no? Hacer tu propio FODA, así como lo hicimos en las sesiones pasadas, para poder ver cuáles son mis debilidades y qué fortalezas tengo yo frente a esas amenazas para poder sobresalir y que no me consuman los competidores. Otra pregunta es, para clases virtuales, ¿qué herramientas virtuales sugiere para estudios de mercados y que ellos puedan utilizar? Bueno, para poder hacer los focus group, por ejemplo, está muy bien, se están usando ahora mucho lo que es también esas herramientas de Zoom, de Meet. Vamos a ver más adelante un focus group, unos cuantos minutos de un focus group virtual, que no es lo mismo el presencial, pero sí ayuda bastante. Eh, Otras herramientas virtuales que se pueden usar son, bueno, más que todo, ya los datos que se han encontrado. Como bien saben, las, los datos que hay en el mercado pueden ser primarios o también pueden ser secundarios, ¿bien?
¿cuáles son las características para que una investigación de mercado sea válida? Y eso es muy importante, porque como bien les digo, el mercado va cambiando, nuestra investigación también, es decir, nuestra validez es temporal, ¿no? Por ejemplo, ahora se pueden hacer muchas investigaciones de mercado en esta coyuntura, ¿no? De la pandemia, pero eso solamente va a ser válido por ahora, ¿no? Hasta aquí, tal vez, Dios mediante, solo este año, un año más, probablemente a mediados, y nada más. Y las actitudes de los consumidores de todas maneras van a cambiar. Va a haber, así como hubo una etapa pre-pandemia, también va a haber una etapa post-pandemia. Así que estas investigaciones tienen un cierto grado de tiempo, ¿no? Una durabilidad y validez espacial, ¿no? En qué tiempo y espacio nos estamos centrando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, en provincia, durante todo el territorio, ¿cómo es, no? No son las mismas actitudes, como bien dice, Perú no es Lima, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer una investigación por cada, más que departamento, tal vez por región, ¿no? El contexto en el cual se va aplicando. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un contexto de incertidumbre, ¿no? Entonces todos a veces están un poco dudosos, ¿no? De qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y es algo que se debe incluir en una investigación como una, por ejemplo, como una limitación, ¿bien? Eh, Ahora vamos a tocar los tipos de investigación de mercado. Por ejemplo, ustedes me están preguntando mucho sobre los focus group, si son especialistas o no. Bueno, los focus group, las entrevistas y también las técnicas proyectivas, que en esa sesión no las vamos a tocar, pero me gustaría tocarla en la siguiente sesión, como también en la guía de pautas va a estar de todas maneras. El tipo de instrumento, ¿no? Es cualitativa. ¿Qué quiere decir con cualitativa? ¿No? Es que su misma palabra lo dice, ¿no? Es justamente con este, va a enfocar bastante a las cualidades y a recolección de datos, más que todo por las emociones, los gustos, las preferencias, y este tipo de instrumento se usa más que todo en un término hablado, ¿no? Mediante las entrevistas y los focus group. Esta investigación es la más complicada, por lo que al término de ella vas a tener un sinfín de nuevas ideas, un sinfín de datos que no van a ser iguales para todos, pero que se pueden centrar y se pueden validar mediante un instrumento cuantitativo, que es el cuestionario, ¿no? Un cuestionario bien hecho es a partir de una investigación cualitativa mediante las entrevistas y los focus group. Porque si yo no valido las preguntas que tengo yo ya destinadas en un cuestionario, eh, las mismas personas al momento de darle un cuestionario no las van a entender, ¿no? Entonces, los cuestionarios siempre tienen que estar después de una investigación cualitativa, por más pequeña o grande que sea, ¿no? Si yo no tengo las herramientas de hacer una investigación cualitativa, me podría ayudar, por ejemplo, cuando tengo un cuestionario ya estructurado, hacer al menos una prueba piloto, ¿no? Por ejemplo, hacer las preguntas que tengo estructuradas a un familiar o a un pequeño grupo de 3, 4 personas, que es parte de mi público objetivo, a ver si entienden las preguntas, qué preguntas le generan después de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, siempre se ve en las preguntas de productos o marcas, ¿no? Que a veces las personas no logran entender, y también me incluyo, ¿no? Hay cuestionarios que son bastante complicados y a veces uno no entiende. Entonces siempre es bueno hacer una prueba piloto, que puede ser también parte de esa investigación cualitativa, ¿no? Que nos puede ayudar a validar. Y bueno, para entrar ya a lo que es el proceso de investigación, estas son las etapas.
la primera etapa es la definición del problema y planteamiento de los objetivos, ¿no? Como le digo, este es como un análisis científico. Luego sigue un diseño de investigación, luego la elección de los métodos de investigación, la elección del procedimiento del muestreo, la recolección de datos y la redacción y presentación del informe, que bueno, que se puede hacer de todas maneras en un ambiente de clase, ¿no? Un Word sencillo o, o específico de acuerdo a lo que ustedes soliciten como profesores y los que los alumnos como alumnos puedan realizar. A ver, para profundizar un poco esto, la primera etapa, ¿sobre qué trata? ¿No? Es sobre la definición del problema y planteamiento de los objetivos, ¿no? Solo cuando el problema es definido con exactitud es posible diseñar una correcta investigación, ciertamente. Todo, todo problema parte también de una hipótesis, ¿no? Martín, por ejemplo, en sus días de iluminación, cuando pensaba sobre el mundo, él decía, ¿no? Yo estoy seguro o yo pienso de que no solo mis compañeros tienen problemas para hacer sus clases o con las herramientas o con los videojuegos. Estoy seguro que eso también les pasa a los adultos, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, a mi mamá cuando trabaja, tiene esas ciertas dificultades para entrar a algunas páginas, no se les hace muy fáciles, entonces él va generando sus propias hipótesis, ¿no? Y frente a sus hipótesis, él se va generando también algunos cuestionamientos y, y frente a ello se va también haciendo algunas soluciones y en las cuales él pueda participar como no parte del problema, sino como parte de la solución. Eh, a ver un momento. A ver, para que se vea mejor. Ya está. La segunda etapa de diseño de la investigación, donde se hace la elección del diseño que va a depender de los objetivos de investigación y de cuánto se conozca el problema, ¿no? Unas preguntas que se pueden hacer claves es cómo y con quién, ¿no? ¿Cómo lo realizo? ¿Quiénes van a ser las personas a las cuales voy a estudiar? Otra etapa es la elección del método de investigación, ¿no? Como bien le decías, y justamente aprovecho una de las preguntas que mencionaban qué herramientas de investigación de mercados pueden utilizar los alumnos, ¿no? Herramientas virtuales. Siempre hay datos primarios como datos secundarios. Los datos primarios es la propia información que el estudiante mismo puede recolectar y tiene que ser específica para el proyecto de investigación actual, ¿no? El mismo estudiante puede usar lo que es hacer sus propias entrevistas, no solamente al público objetivo, sino también a especialistas, a personas que tengan un mayor conocimiento con respecto al tema de investigación, y también los focus group, donde se puede el mismo estudiante conversar con otros estudiantes, dicha la redundancia, o con el público objetivo, con el cual puedan obtener pequeños datos que ayuden a obtener información, ¿no? Y entonces algunas herramientas que se pueden usar, como bien le decía, era las herramientas de los blogs, las mismas consultorías que tienen estudios, por ejemplo, muy bien Dante les compartía la página de Relleno Marketing, también hay otras, algunas que se están haciendo conocidas como Mercado Negro, también los datos del INEI, de Ipsos, varios datos secundarios que nos ayudan a recopilar la información con distintos propósitos, ¿no? Por ejemplo, los datos de INEI, bastante con respecto a datos demográficos, eh, datos de, por ejemplo, cuántas personas usan Internet en la actualidad,
Tal vez datos más de estilo de vida pueden encontrarlos en Arellano Marketing, como también en Mercado Negro, que son consultorías de marketing que van haciendo sus propias investigaciones y en las cuales, ¿por qué no?, también podemos basarnos y también podemos validarlas con nuestro propio grupo. La siguiente etapa es la selección del procedimiento de muestreo, ¿no? Como bien en todo este estudio tenemos una población y tenemos una muestra, ¿no? La población es el universo y la muestra es el pequeño objeto de estudio que nos va a ayudar a ser más específicos en nuestra investigación, ¿no? La quinta etapa es la recolección de datos, que se puede hacer mediante la elección de instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. A ver, por ejemplo, veo de aquí que Will está haciendo una pregunta. A ver, podemos activarle el audio si está listo. Ya le solicité activar el audio. Cuando pueda, puede gestionar su pregunta. A ver, vamos a darnos unos segundos. A ver si desea participar. Ya se arrepintió, creo. A ver, vamos a continuar. Cuando puedas intervenir, puedes hablar. Bueno, seguimos. La siguiente etapa es sobre el procesamiento y análisis e interpretación, ¿no? Tanto para la cualitativa como la cuantitativa, ¿no? Para la cualitativa, y es lo más tedioso, puede ser, ¿no? Lo más tedioso de un focus group es cuando ya tenemos toda nuestra información y deseamos transcribirla. Por ejemplo, se trajeron las entrevistas o focus group en forma de mallas, ¿no? Pueden ser en cuadros, escritos por enumeración, ¿no? Como según convenga, y todo tiene que estar detallado. Por eso los focus group siempre son grabados, porque el momento, el moderador que está ahí es la persona que está hablando, pero cuando estás hablando con las demás personas no vas a estar al mismo tiempo escribiendo, ¿no? Hay una persona que sí puede ayudarte a escribir, a tomar algunos apuntes. A ver, Will dice que no puede hablar. Bueno, yo le estoy solicitando el audio y usted tiene que aceptar. Si no se puede, ya al término vamos a ver con Dante la manera en que se pueda intervenir. ¿Bien? Seguimos. Entonces, es muy complicado en ese momento tomar nota, por ello siempre se recomienda que los focus groups sean grabados, sea con video, también para tener las reacciones de las personas, o también simplemente por audio, ¿no? Para tener esa guía. El análisis intraindividual se obtiene resúmenes por cada caso, ¿no? Por ejemplo, en un focus group que son de 6, 8 personas, máximo 10, siempre hay opiniones divididas y opiniones que son similares, ¿no? Entonces yo puedo, frente a ellas, segmentarlas, ¿no? Las personas que les agradó esa idea, las personas que no les agradó. De las personas que les agradó, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué les gustó? Las personas que no les agradó, ¿qué no les gustó, por ejemplo? En análisis interindividual se obtienen resúmenes individuales por temas, categorías relevantes, ¿no? También puede ser por preguntas. Quería preguntar, para hacer un estudio de marketing usando el Design Thinking. Muy bien, el Design Thinking se puede usar en la parte de empatizar, ¿no? Justamente cuando ya se crean más relaciones, tanto con los productos como con las personas. Este tema, gracias Will, vamos a hablar cómo podemos usar esta investigación de mercados en el Design Thinking, en el mapa de empatía y para poder hacer lo que es el buyer persona, ¿no? Ya continuamos.
Ahora los análisis de intertemas se obtienen relaciones entre los temas y categorías relevantes. Esto más que todo cuando se hace lo que es una prueba de producto. Y en la cuantitativa, igual, ¿no? La degradación y envallado. A ver, aquí hubo un pequeño error, pero bueno, se lo voy diciendo. En la cuantitativa, en la degradación no es más que todo la degradación de enmallado, es cuando se hacen los cuestionarios. Hay unas ciertas codificaciones que son un poco complicadas, pero bueno, esas se van transcribiendo a un Excel para poder hacerlo luego lo que son los gráficos, ¿no? Por ejemplo, de la pregunta 1, 50 personas me dijeron que sí, que no. Entonces ahí yo voy haciendo mis gráficos y como bien les digo, la cuantitativa valida lo que es los estudios cualitativos. Y bueno, la tercera etapa, que es la redacción y presentación del informe, ese tiene que ser bastante claro y preciso y debe resumir los resultados y conclusiones de la investigación, ¿no? Los resultados más que todo se basan en la interpretación de los datos cuantitativos y las conclusiones que se apoyan de los cualitativos y los cuantitativos. Dice, ¿algún programa diferente de Excel para procesamiento de información cuantitativa? Se usa bastante lo que es hay un programa que se llama, y se me fue ese programa. A ver, bueno, más adelante me acordaré. Es el IBM, que es parte de sus herramientas. A ver, dice, ¿se puede utilizar el mapa de empatía en la etapa de evaluar de Design Thinking? De Claudia, evaluar más que todo el SPS, ahí está, exacto, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Veo muchas preguntas sobre Design Thinking y les quería comentar a los maestros que justo la sesión 5 vamos a tocar todo el tema del Design Thinking, ¿no? Así, esto es una investigación de mercados cuyas herramientas se pueden utilizar para la primera fase del Design Thinking. Esa era la idea de estas dos sesiones. Ahí está, gracias, Ante. Y gracias al profesor Castro que me ha salvado. El SPS, exacto. Se me fue de la mente el SPS. Es difícil para los colegios. Otro diferente del SPS, bueno, el SPS es más que todo para procesar, ya es más rápido, sí, pero como le digo, se tiene que codificar, ¿no? Ese sí se tiene que hacer una codificación. Y bueno, esa sería otra clase. Para los estudiantes, sí, no es difícil en realidad, sobre todo, más que todo para hacer consultas o gráficos sencillos de preguntas sí o no, para la escala del Likert, ¿no? Sí se puede usar, se puede enseñar, ¿por qué no? Es bastante sencillo en una primera etapa, pero ya cuando se quieren hacer un análisis más profundo, sí es un poco más complicado y es más de una clase, ¿no? Porque es una herramienta estadística. Bueno, como bien dice Dante, Excel también permite hacer herramientas de estadística mucho más sencillas, que se las puedo recomendar. No se necesita un nivel avanzado de Excel tampoco, es un nivel básico y se puede aprender más fácilmente que el SPS, que ya es justamente una herramienta ya para personas que están estudiando estadística y como también marketing, ¿no? A ver, eso se me está moviendo. Y a ver, hablemos sobre la escala, bueno, sobre Martín y luego seguimos respondiendo sus preguntas. Sobre Martín, la definición del problema, por ejemplo, de Martín, él mismo lo había detectado en la sesión 1 y está bien claro en la guía, por ejemplo, ¿no? La definición del problema es quienes asisten a clases virtuales o hacen teletrabajo necesitan asistencia técnica, ¿no? En algún momento todos hemos necesitado algún tipo de asistencia, no necesariamente profesional, pero tal vez ahí de un amigo o familiar que tenga algún conocimiento, ¿no? Y me ha pasado también, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y es normal porque estamos en una etapa de adaptación.
Y a esto puede responder lo que es una pregunta. Por ejemplo, esa es la definición del problema, ¿no? ¿Quiénes asisten a clases virtuales o hacen teletrabajo necesitan asistencia técnica? Pero la pregunta, ¿cuál sería? ¿No? Sería, no sé, los que asisten a clases virtuales o hacen teletrabajo necesitan asistencia médica. Es una pregunta abierta que se puede validar primero en una etapa cualitativa y luego en una etapa cuantitativa. Por ahí me han consultado cuáles son las principales diferencias, ¿no? Y eso es bueno detectarlo a tiempo. Y es que, bueno, en las preguntas de cualitativas, por ejemplo, las preguntas son abiertas, ¿no? En un focus group, el moderador empieza con una pregunta y termina con otra. ¿Por qué? Porque las mismas personas van interviniendo. En cambio, en una encuesta las preguntas son cerradas, ¿no? Es decir, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, como se usa en la escala de Likert que también me están consultando. Además que en un enfoque cualitativo la información es particular, ¿no? La información que yo tengo de un focus group es por cada persona. En cambio, en una encuesta yo englobo todas esas respuestas y las hago una sola conclusión. En el cualitativo es difícil, ¿por qué? Porque justamente los resultados siempre son subjetivos, ¿no? Porque son de acuerdo a los pensamientos de las personas con mucho más detalle. En cambio, en un enfoque cualitativo, los resultados son objetivos porque me estoy basando ya en un análisis de datos, porque yo ya estoy analizando rangos de edad, estoy analizando las preferencias, ya no tanto por lo que me dicen, sino porque me estoy basando en una cierta cantidad de datos de personas, 50, 100 personas. Y ya tengo algo concreto en lo cual yo puedo apoyarme. También un enfoque cualitativo, por ejemplo, yo me enfoco mucho en los comportamientos, ¿no? Como bien le decía, ¿no? En un focus group yo bien puedo grabar todo con video y con audio o también solo audio, ¿no? Si yo quiero tener una investigación más profunda, yo lo hago también con video. ¿Para qué? Para justamente observar los comportamientos. Si, por ejemplo, estoy tocando un tema delicado, quiero ver la reacción de esa persona. Si yo veo en su mirada que se incomodó, tal vez agachó la cabeza, hice una pregunta incómoda, para él le hace difícil, yo eso solamente lo puedo descubrir en una investigación cualitativa, más no en la cuantitativa, porque la cuantitativa no me va a medir comportamientos, me va a medir tendencias, porque yo voy a tener unos gráficos que me van a ayudar y voy a poder en esta o en otras investigaciones de mercado saber cuál fue el comportamiento de acuerdo a algunas variables. Otra cualidad es de que se estudian en el cualitativo, son los casos, son muy independientes, ¿no? En cambio ya en un cuantitativo los casos son más generales. Algunas apreciaciones. A ver, otras preguntas. Sobre la escala de Likert, ¿tendrá alguna referencia o web? Bueno, vamos a ver un ejemplo más adelante. Eh, Sobre la escala de Likert, también, por ejemplo, una herramienta bastante sencilla que se pueden usar con los estudiantes es el formulario de Google, así como también ustedes reciben estos, cuando llenamos los formularios para entrar a estas clases, también se pueden hacer por ahí preguntas con escalas de Likert y Google te lo pone bastante sencillo, incluso te da algunas recomendaciones. ¿Sabes? Que, todos esos esas herramientas también nos espían y se anticipan a qué pregunta vamos a hacer y se te recomienda, ¿no? Esto puedes hacer por Likert, no te dice Likert, ¿no? Pero dice casillas por verificación o de selección, ¿no? Entonces ellos se van completando. Tú ya apenas pones de acuerdo o total de acuerdo, en la siguiente casilla ellos te van completando como que no de acuerdo. Eh, Como les digo, pueden usar lo de Google o también otra página que les recomiendo bastante es Online Encuesta, que también te dan todas las opciones, incluso te ponen ejemplos en los cuales uno se puede guiar. Y bueno, YouTube también ayuda. El otro, para Martín, la otra etapa es del diseño de la investigación.
para Martín, por ejemplo, esa sería una investigación descriptiva, ¿no? Para resumir esto, el diseño de la investigación puede ser explicativa, puede ser también exploratoria, pero en este caso vamos a hacer la descriptiva porque vamos a analizar estos datos y además porque tenemos una serie ya de parámetros. En la exploratoria, por ejemplo, es más complicada de hacer, ya que se empiezan a explorar tal vez emociones o un tema nuevo, un tema, por ejemplo, tabú, ¿no? Este no es el caso en Martín. Como le decía, ¿no? Respondía a las preguntas cómo y con quiénes, ¿no? Cómo va a ser una investigación descriptiva y con quiénes es con estudiantes y adultos que trabajen o estudien desde sus casas. En la tercera etapa, que es la elección del método de investigación, como bien les explicaba, no pueden ser fuentes primarias y secundarias utilizando datos cualitativos y cuantitativos de, de confirmación, ¿no? En los datos primarios vamos a hacer unos ejemplos pequeños de entrevistas y de focus group, y los datos secundarios, más adelante les he puesto algunos datos que Martín encuentra en la etapa de observación. En la cuarta etapa, que es la selección de procedimiento de las muestras, ¿no? Como bien le decía, tenemos una población, ¿no? Jóvenes y adultos que suben en sus casas, wow, son un montón. Para Martín, un joven estudiante, eso se le hará imposible o muy difícil de ejecutar. Entonces, no, tiene que tener una muestra, algo pequeño de ello. Entonces, mi muestra va a ser estudiantes escolares, por ejemplo, de 10 a 17 años, a ver si me pasa bien esto, que no tengan ayuda o supervisión para hacer sus clases. Otro grupo que también puedo encontrar es mujeres o hombres de 35 a 65 años que hagan teletrabajo y no sepan usar muy bien las herramientas tecnológicas. Dato importante que les voy dando desde ahora es de que los focus group, no necesariamente con un focus group me puedo contentar, puedo hacer más y estos focus group tienen que ser homogéneos, es decir, no puedo meter en un focus group a un estudiante y a un profesional, ¿no? O sea, me refiero a estudiante escolar, a un trabajador, ¿no? De 30, 65 años, ¿no? Tiene que ser bastante segmentado. ¿Por qué? Porque las opiniones siempre influyen. Otro caso de Martín, su recolección de datos es que usará técnica de observación, entrevistas, focus group y encuestas. Martín va a hacer una investigación bastante completa, nos damos cuenta desde ahora, ¿no? Entonces Martín va a ser un capo. ¿Qué herramientas, como bien le decía, pueden usar Google para hacer eh, esos formularios o online encuesta? Me dicen por aquí en link de online encuesta. Por favor, Dante, nos apoyas con el link para que nuestros estimados puedan ingresar desde ahora y vean que es bastante sencillo. Solamente pueden entrar desde cualquier correo electrónico. Esa es una ventaja de una descuenta que no tiene Google. Por ejemplo, en Google, para entrar, ¿no? Siempre tienes que entrar a una cuenta de Gmail. En cambio, en online encuesta, puedes entrar desde tu cuenta, desde Outlook, hasta de Facebook, puedes crear tus encuestas. Es bastante abierto a eso, justamente porque no es de ninguna herramienta. Ahí está, Dante ya puso el link, pueden ingresar ahora o más tarde, pueden guardarlo ahí como favoritos. Es bastante sencillo, es gratis, te puedes registrar con Facebook, como pueden ver, y pueden empezar a hacer las preguntas abiertas, cerradas, y como bien, bueno, no les he indicado, cuando tú haces tus encuestas por Google o por esa herramienta, esa nueva página online de encuestas, te bota ya un Excel de respuestas, es decir, ya está codificado. En cambio, esa es una desventaja de usar SPS, es de que no, tú tienes que codificarlas, ¿no? Codificar cada pregunta, cada respuesta para poder tener tus gráficos, ¿no? En cambio, desde online encuestas te bajo un Excel y desde ahí mismo puedes hacer tus gráficos, empezar a hacer tu tabla de tendencia
Pero eso también, claro está, como te descargas Excel, puedes subirlo a un SPS y hacerlo. Pero bueno, es un poquito más complicado, pero no es lejano al aprendizaje. De que se puede aprender, se puede aprender. Otro procedimiento de Martín es procesamiento y análisis e interpretación de datos, que podemos hacerlo junto con ustedes. Y bueno, la redacción y presentación puede ser una tarea para la casa. ¿Cómo obtenemos todas estas informaciones? A ver, por ejemplo, en la etapa de observación, toda investigación empieza mediante una observación, seguido por unas entrevistas, por unos focus groups y terminando con las encuestas. Aquí hay un desorden. A ver, bueno, bien, Date pone otro link de SurveyMonkey, que también tiene la misma dinámica de online encuestas. Los tres son bastante buenos, se pueden usar fácilmente, como bien le digo, hay hasta modelos, ¿no? Prueba de producto, encuesta de satisfacción, también ya hay esos modelos y es cuestión solamente cambiar. En la observación, tenemos que tener en cuenta que se deben observar y revisar los espacios físicos o presenciales. Por eso les decía que también una parte de la investigación de mercado es que tenemos que situarnos en nuestro tiempo espacial, ¿no? Referidos a este fenómeno de estudio que presentan nuestros sujetos. También debemos evitar interferir o influir en la comunicación con los sujetos de estudio, ¿no? Por ello es que tenemos que ser imparciales. También nuestra toma de datos tampoco debe ser sesgada, ¿no? Diferenciemos entre los datos y las hipótesis, ¿no? Nosotros no podemos intervenir. Para bien o para mal, una investigación de mercados nos puede dar datos que nos pueden darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi tesis que hice para mi grado de bachiller, tenía un sinfín de hipótesis, tenía 10 hipótesis, solo pude validar 2. Y no significa que esté mal, significa que estoy haciendo una investigación que no estoy yo sesgando mis datos, la estoy poniendo de acuerdo a lo que me dicen mis propios entrevistados, ¿no? Lo que me dicen mis encuestas. Yo no puedo intervenir, porque ciertamente toda investigación va a tener limitaciones y va a estar situada en un contexto que no te permita seguir el modelo que estás poniendo como diseño. Para Martín, en el caso de Martín, un joven que le encanta estar metido en las redes sociales, en el internet, lo primero que va a ser buscar ese comportamiento. Entonces, buscan grupos de interés para conocer el comportamiento de los usuarios, ¿no? Entonces, él puede entrar a alguna de esas páginas que dice informática, profesores de informática, y ahí en grupos de estudio, y ahí va a poder él reconocer comentarios. No siempre hay comentarios de Facebook, ¿no? A muchos también los banean, ¿no? Seguramente a unos de ustedes también los han cancelado por ahí. Y Martín va a leer justamente esos comentarios, los comentarios buenos y malos, porque él necesita saber todo, ¿no? Necesita saber conocer quién sería su público, qué es lo que opinan, piensan y sienten. Esos son los datos que puede tener mediante la observación, ¿no? Y los datos secundarios, mediante algunas plataformas, ¿no? Por ejemplo, los diarios nos ayudan a conocer bastante el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, el diario Gestión dice, el home office llegó para quedarse. De primero nos plantan eso. El 77% de grandes empresas planean utilizarlo hasta el fin del año. Entonces Martín dice y piensa, ¿no? Por ejemplo, ese 77% de empresas, es más de la mitad. O sea, tengo un mercado en crecimiento y que no solo va a ser por ahora, o sea, por la etapa de pandemia, sino que puede durar más allá de ella. Entonces, Martínez iba viendo con datos secundarios de que esto puede funcionar. Y otro dato secundario, ¿no? Una consultora dice, opinión, precariedad y hiperconectar. El teletrabajo no es tan bueno como lo pinta. Entonces Martín se queda con estos datos. Si no es tan bueno y no es y va a seguir presente no solamente
durante este tiempo, sino que también puede seguir. Entonces tengo dos lados de donde agarrarme, ¿no? Tengo mis datos, se puede decir científicos, con probabilidades estadísticas de un 77% y un dato de una consultora que me dice de que no está funcionando bien y donde yo puedo entrar. De ahí, a ver, un comentario que dice, la aplicación, me sale instalar la aplicación. Bueno, si desean, se puede instalar o también puede entrar a la desde su computadora a la aplicación web, digo, al URL web. Las entrevistas, las famosas entrevistas. Las entrevistas es una de las mejores herramientas para conocer a nuestros actores. Y es verdad, no solo podemos estudiar a nuestros usuarios y o clientes, sino también a los especialistas, ¿no? No hay por qué aminalarnos tal vez con los especialistas, ¿no? Martín, un chico estudiante, no necesariamente se veía el más de la informática, pero también puede, él va a empezar a estudiar y tiene algunos conocimientos y quiere mejorar, pero quiere desde ahora empezar a ayudar a las personas con su emprendimiento, él desde ya puede consultar y hacer una entrevista a un egresado, a un titulado de, de informática, para que lo pueda asesorar con qué herramientas puede empezar enseñando y todo lo demás. A ver, una buena entrevista genera confianza en el entrevistado y le da paso a profundizar sobre aspectos importantes. Eso es bastante clave para poder tener datos relevantes, ¿no? Porque muchas veces en las entrevistas, si yo no sé afianzarme con las personas, no voy a poder tener respuestas sinceras y concretas, ¿no? Justamente una de las preguntas era, ¿no? Cualquier persona puede hacer una entrevista, un focus group, sí, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no todos tenemos esas habilidades de comunicación que nos pueda permitir tener buenos resultados. A ver, en las entrevistas, por ejemplo, la entrevista es una conversación artificial, ¿no? Porque es controlada por el entrevistador, es decir, la persona que quiere buscar estos datos es la persona que va a empezar a preguntar, ¿no? Es una característica de un entrevistador, ¿no? No dejarse entrevistar. En un focus group, sí. En un focus group se puede dar un poco más de flexibilidad, porque como es un conversatorio, se puede llegar a conversar y el mismo entrevistado, bueno, el mismo participante del focus group puede llegar a cuestionar, ¿no? Algunas preguntas o de las mismas preguntas o respuestas empezar a compartir ideas. Por ejemplo, también, pero esto debe influir con naturalidad y eso es lo más importante, alentando al informante a describir sus experiencias en detalle. Es clave empezar un focus group o una entrevista diciendo lo siguiente: no hay pregunta buena ni mala, ¿no? Ninguna pregunta es correcta e incorrecta, todas son válidas. Eh, y todo esto es con el fin de explorar determinados temas previamente fijados, ¿no? Yo puedo ir a una entrevista con un balotario de preguntas, pero esas no siempre se van a seguir secuencialmente, ¿no? Yo puedo tener una pregunta establecida, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece esto? Pero al momento de hacer una conversación, no simplemente voy a usar ni la misma pregunta ni las mismas palabras que he formulado. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la entrevista, para que no sea tan plana, también un entrevistador tiene que adecuarse un poco a la forma de cómo habla el entrevistado, ¿no? Para que todos tengamos el mismo lenguaje. ¿Cuándo se emplean? A ver, ¿cuándo se emplean esas entrevistas? Cuando el público es de baja penetración, por ejemplo, compradores de maquinaria pesada. Eso se refiere a las entrevistas con especialistas, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a lanzar
un producto para bebés, ¿no? Siempre es bueno entrevistarte tal vez con un pediatra que te pueda dar algunas alternativas de cómo llegar al público, ¿por qué no? Algunos datos sobre medicina, sobre los comportamientos de los bebés. Por ejemplo, también con el público objetivo es especializado, ¿no? Como bien le decía, por gerentes, doctores, líderes de opinión, etcétera, ¿no? Una entrevista, eh, un estudio para ese tipo de público es mejor en entrevista que en un focus group. No vamos a poner a doctores ahí en un focus group, ¿no? Que son probablemente personas un poco más serias que no van a querer como que socializar tal vez, ¿no? Es como para evitar algún tipo de incomodidad. Bien, por ahí me preguntaban, leyendo un poco las preguntas, ¿qué tipo de observación me recomiendan para evaluar mis ventas en el mercado? Puede ser una observación la cual te permita participar externamente, ¿no? Muchas veces se hace en la investigación de mercados lo que es el vendedor, no, el comprador intruso, ¿no? Que un comprador fantasma, como se puede, para que tú veas, por ejemplo, tú tienes tu tienda, un ejemplo así, una tienda de repuestos, ¿no? Y quieres evaluar las ventas, ¿no? Pero para hablar las ventas tienes que evaluar el desempeño de tus empleados, ¿no? Entonces, puede ir un comprador incógnito y hacerle preguntas, entonces tú ya puedes ver este comprador incógnito te puede decir a ti como jefe cómo esa persona, tu vendedor, cómo se está desempeñando, ¿no? Entonces puede ser un tipo de evaluación participativa, evaluación de observación interna, en la cual tú mismo vas al espacio, al público, a poder recabar datos que te puedan servir para una posible investigación más adelante, ¿no? A ver, dice, cuál es más beneficioso? ¿Una entrevista virtual o presencial? Yo creo que eso depende mucho del entrevistador. ¿Por qué? Porque depende también de las propias cualidades del entrevistador, ¿no? Si yo soy una persona que es tímida, pero necesito entrevistar a alguien, entonces para mí me va a funcionar mejor la virtual, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando y ustedes no me están viendo, ¿no? Entonces para mí tal vez pueda ser más cómodo esto que cuando sea presencial, cuando tenga que dar algún tipo de clase presencial puede ser que me comporte diferente, ¿no? Entonces depende mucho del entrevistador y y de las personas del entrevistado también, ¿no? Si el entrevistado no se asemeja mucho con la cámara o no quiere hablar, ¿no? Entonces, tal vez en una presencial tú le puedas sonsacar, ¿no? Como que con tu misma forma, o sea, con tu mismo aspecto, puedes sacar ventaja de ello, ¿no? Pero en cambio una virtual no, ¿no? Es más que todo la voz, las herramientas que uses, las diapositivas, ¿no? Aquellos que puedas llamar y captar la atención. Así que depende mucho de la persona que haga la entrevista, ¿sí? Como bien lo dice Lucía Beatriz, el palabreo. Exacto. Dice, ¿qué debemos tener en cuenta al elaborar una entrevista? Para muchas personas esto puede ser complicado, ¿no? Desde las entrevistas de trabajo hasta las entrevistas para este tipo de investigación, ¿no? Siempre, para todo, empezar de lo general a lo específico, porque sea como sea, todos siempre empiezan un poco tímidos, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de lo general, preguntas que sean fáciles y que no impliquen emociones, ¿bien? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Al principio no hay que aplicar las emociones porque tenemos que agarrar confianza. Luego las preguntas complejas y luego las preguntas sensibles, ¿no? Y terminar con las preguntas de cierre. Las preguntas de cierre son importantes porque nos ayudan a concluir, ¿no?
uno a veces puede estar entrevistando y no puede estar muy seguro de lo que responden, ¿no? Y siempre es bueno preguntar, oye, ¿es verdad? Entonces podemos concluir con esto. Entonces tú pensarías que esto es bueno, te animarías, ¿no? Si es una prueba de producto, ¿no? Por ejemplo, Martín, ¿no? ¿Cómo pensaría a preguntar? Una pregunta general, ¿no? No sé, ¿desde cuándo has empezado con el teletrabajo, no? Y la persona te va a empezar a decir, ¿no? Desde tal persona, ¿no? Y la pregunta sensible, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿y te sientes cómoda, a gusto trabajando en tu casa? ¿No? Tal vez las mamás, ¿no? Que no pueden decir que les cuesta decir que no les gusta estar en su casa, pero les gustaría trabajar lejos de ella. No quieran decirlo al principio, pero luego sí pueden ir soltando. Bueno, como les digo, la entrevista tiene etapas, ¿no? Empieza desde, exacto, cuando te quieren hacer caer, te hacen preguntas complejas. Esas son preguntas de control, sobre todo cuando estamos haciendo unas encuestas y yo quiero que mi investigación sea 100% segura. Yo puedo hacer esas preguntas complejas o de control cerradas para ver si mi entrevistado me está diciendo la verdad o me está diciendo mentiras. Y bueno, empezamos con la presentación, que es clave para poder romper el hielo en una entrevista, presentar el proyecto para que los entrevistados sepan a qué están yendo, construir una relación, se pueden evocar historias, explorar emociones, es una etapa muy importante y muy bonita de una entrevista porque nos hace ser parte de una historia. Y las contrapreguntas y cuestionamientos y simplemente agradecer y cerrar. Exacto, como bien lo dice Bexi, esas etapas, la investigación de mercado se puede utilizar tanto para empatizar como para testear, ¿no? Cada quien puede utilizar las herramientas y pueda moldarlas al negocio que se entablar. A ver, seguimos, a ver, con el ejemplo de Martín. Martín, por ejemplo, como les decía, ¿no? Martín puede tener diferentes públicos objetivos. Las entrevistas se deben centrar en una de ellas, ¿no? En una o varias de ellas, pero el grupo de personas tiene que ser homogéneo, no puede ser heterogéneo porque se pueden deslindar. Por ejemplo, entrevista de usuarios a Martín, mujeres de 35 a 55 años con pocas habilidades no ofimáticas. En esta oportunidad he escogido mujeres, pero en la próxima voy a escoger hombres, no se preocupen. También que trabajen en casa en horario de oficina, las 8 horas desde casa, que no tienen todos los recursos tecnológicos. Mira, por ejemplo, yo estoy de acá, les estoy hablando desde dos diapositivos. ¿Por qué? Porque mi laptop no tiene, su audio no es muy bueno, entonces agarro el audio desde el teléfono. Seguramente no soy la única que le pasa, pero a varias personas. Entonces, siempre es bueno conocer y tener esas determinantes para poder ayudarlos. Y entonces ahí van con los objetivos, ¿no? Entonces, un objetivo es descubrir cuáles son las dificultades de trabajar en casa de su público objetivo. Ahí por ahí me pueden ir comentando si tienen alguna dificultad. Eh, También detectar las herramientas en las que se apoya para realizar sus labores, ¿no? Yo, por ejemplo, me apoyo con la computadora, con el laptop y con el teléfono, siempre. Por ejemplo, yo, o sea, puedo usar Excel, pero siempre tengo mi calculadora a un lado, porque me parece más rápida, ¿no? Entonces, todos tenemos una forma de trabajar distinta. Y eso es algo que se detecta en las entrevistas o en los focus group, no en un cuestionario. Por eso es importante. De ahí, conocer qué parte de su trabajo le resulta más difícil. No sé, ustedes me pueden comentar en el chat y así, tal cual, como lo sientan, qué es la parte más difícil de su trabajo, eh, cuáles son las herramientas en las cuales más se apoyan y son las dificultades que tienen
al hacer el teletrabajo. No sé, me podrían comentar por el chat, yo los voy a estar leyendo. Y entramos a los focus group. Bien. En el focus group, para empezar, es una reunión de un pequeño grupo de personas homogéneo, como bien se les he dicho durante toda la exposición, porque no se pueden hacer un focus group con un montón de personas de distintas edades o distintos comportamientos, ¿no? Tiene que ser bastante homogéneo, por ello se pasa un filtro. A ver, yo tengo una pregunta. ¿La entrevista o encuesta puedo aplicarla después de haber entregado producto prototipo? Sí. Cuando yo ya tengo, porque es un prototipo, ¿no? Es una idea. Entonces, yo en mi entrevista sobre todo en mi focus group, puedo convertirlo además en una prueba de producto. Es decir, yo puedo mostrarle al final o a la mitad de la presentación, nunca al inicio, sino al final o al medio, cuando ya hemos recabado un tipo de conversación, mi producto, y les puedo decir, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? ¿No? Mira, de todo lo que me has conversado y lo que yo he escuchado, yo ya había creado esto, ¿no? De todo lo que tú me dices, ¿qué te parece? Y le empiezas a mostrar tu producto o la idea de tu negocio. Y entonces ahí vas a retroalimentarte, ¿no? Y de ahí puedes cambiar. Puedes hacer tu prototipo de producto, puedes hacerlo un montón de veces, ¿no? Puedes cada vez, cuando hagas un focus group, puedes ir cambiando, 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 y es lo más normal, ¿no? Eso le llama el testeo de productos. A ver, dice Amelia, es horrible trabajar en casa para las que somos madres. De cero. Bueno, Igor me dice, cuando una entrevista tiene que decir no sé. A ver si me podrías ahondar un poco más en tu pregunta. A ver, Castro me dice, les digo a mis alumnos, primero entreguen 5 muestras a familiares y luego encuestar o entrevistar. ¿Está bien así? Bueno, voy a entender que me dices 5 muestras de tu producto, ¿no? No, tienes que hacerla en el mismo momento. O sea, primero en la entrevista le muestras, los alumnos tienen que mostrar su producto y ahí se pueden hacer algunos cambios o si todo está bien, dejarlo tal cual y luego hacer la encuesta. Bien, primero se muestra el producto en la entrevista y luego la encuesta. Que la encuesta también puede ser validadas por, por un pequeño grupo. A ver, Luciana dice, mostrar el producto y convencer al cliente. No necesariamente, no necesariamente, porque en una entrevista no tienes que convencer a las personas, tus potenciales clientes, de comprar tu producto, porque tú en una entrevista, esto también, claro está, depende de tus objetivos, pero se recomienda, ¿no? En una entrevista no convencer a las personas de que tu producto es bueno, porque tú en una entrevista estás buscando información. O sea, tú en una entrevista más que no necesitas convencerlos. Tú lo que necesitas es saber si lo que tienes como producto les puede servir a ellos y qué puedes hacerlo para mejorarlo. Para convencerlo ya es una etapa final en la venta. ¿Bien? Para atrás. Dice, ¿es preferible realizar preguntas abiertas en las entrevistas? Sí. ¿No? Las preguntas más que todo son abiertas y ya en los cuestionarios se hacen las preguntas cerradas. A ver, si mis ventas disminuyen, ¿cuál sería la mejor solución para saber la dificultad? Bueno, más que todo hacer una pequeña investigación que podría ser un focus group. Y ahí se hace bastante lo que es la personificación del producto, ¿no? Puedes mostrarle tu producto a las personas y decirles, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta o qué es lo que te agrada de este producto, ¿no? Para poder cambiarlo. Puedes usar las entrevistas o puedes usar las encuestas para saber qué es lo que va mal. Bueno, entrando lo que es el focus group, como bien me decía, es un pequeño grupo de personas en homogéneo.
También es convocado con la finalidad de tratar temas de interés. Y la tercera es que donde cada participante va a exponer sus ideas y va a escuchar a los demás. Algunas características es que el grupo es de 6 a 8 personas con los mismos grupos homogéneos. La duración no debe exceder a las 2 horas, porque ya se van aburriendo un poquito, ¿no? El moderador es quien guía la conversación hacia los objetivos de nuestro focus y también debe tener un ayudante que tome nota sobre las respuestas. Exactamente, Roxana, así se debe ser. El uso de los focus group. Eh, Se usa generalmente porque permite generar hipótesis, ayuda a la elaboración de los cuestionarios, como bien les iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un focus group y te empiezan a decir, eh, por ejemplo, de un producto, no de una gaseosa, pero, y el sabor tiene, es con edulcorante o es azúcar añadido, ¿no? Entonces, tú ya puedes planearte en tu encuesta si tu producto deseas que tenga que sea sin azúcar o con azúcar, ¿no? Y entonces, quien tenga más votantes en tus datos es como vas a sacar tu producto. Detecta también las oportunidades en productos nuevos o ya existentes, es verdad. Después ayuda a interpretar resultados cuantitativos. Eso más que todo cuando ya tienes una data, ¿no? Por ejemplo, teníamos la data de recesión, ¿no? Más del 70% de personas va a trabajar de teletrabajo durante todo este año, ¿no? Entonces tú empiezas a preguntar en tu focus group, ¿ustedes todos, sus empresas, cómo les han dicho, van a trabajar durante todo este año, el próximo año va a ser igual? Entonces ahí vas confirmando algunos datos que tú tengas. Luego también identifica insights del consumidor y nuevos enfoques creativos, exactamente. Es decir, tú vas a poder saber realmente qué es lo que le puede apasionar a tu público objetivo, ¿no? Porque estás conversando con ellos. Por ejemplo, acá nos comentaron, ¿no? Amelia nos dijo, es horrible trabajar en casa para los que somos madres. Entonces, yo ya tengo mi insight, es horrible. Obviamente no a todas les pasa, pero sí es un insight, ¿no? Y es algo que las personas tal vez no dicen, ¿no? No voy a decir a mi jefe, es horrible trabajar desde mi casa, ¿no? Pero una persona que está investigando ya lo sabe y lo ha descubierto. Y ahí, los focus group. Algunas pautas para los focus group es empezar desde una introducción donde se brindan las reglas del juego y motivos de la reunión. También el calentamiento, donde se empiezan ya a entablar conversaciones para poder descubrir los patrones de uso y compra. El tema central sobre el producto o servicio de interés, reacciones, evaluaciones, intereses y expectativas, y el cierre donde se resumen las ideas de agradecimiento. A ver, para eso le voy a mostrar un video que justamente se aprecia algunas de estas etapas. A ver, un momento, unos minutos. A ver, vamos a ver este video de aquí. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Solano. Esta vez vamos a participar de un focus group. ¿Ves? Aquí, desde aquí, ella está presentándose a ella y va a presentar el motivo por el cual se están reuniendo. Va a ser un poco diferente, va a ser de manera virtual. Sabemos que la situación que estamos pasando es un poco complicada por la pandemia y juntarnos físicamente va a ser bastante difícil. Es por ello que esta vez vamos a hacerlo de manera virtual. Voy a presentar a mi equipo de investigación, a Gisela Chávez, Manuel Rivas, David Riveros y Manuel Sauni. Bien, muchas gracias, Giovanna. Bueno, ya conocemos el equipo de trabajo, pero permítame agradecer una vez más a cada uno de ustedes por su tiempo y su participación. Quiero presentarles a Joana Ramos, José Martínez, Mónica Hurtado,
Alexis Quintanilla y Juliana Valdivieso. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya han pasado un filtro y han sido seleccionados para desarrollar este focus group de manera virtual, como ya lo mencionó Joana, por estar en medio de esta coyuntura, pero que gracias a los recursos tecnológicos podemos desarrollarlo sin problemas. Son solo 12 preguntas en los que no existe respuesta incorrecta. Siéntanse en la libertad de dar su opinión. Para nosotros será muy importante. Bien, empezamos. Ya. Desde ahí, el joven, que también es el moderador, ya va dando las reglas del juego, ¿no? Son 12 preguntas y les da, como bien les dije, ¿no? Tienen que decirles, es importante, de que no hay respuesta ni buena ni mala. Esa es ya la etapa de introducción y ahora van a empezar la etapa de las preguntas para ir conociendo. Empecemos con las preguntas, por favor. Joana. En este focus group vamos a tratar de conversar un poco qué es lo que nosotros solemos hacer cuando estamos con un grupo, con nuestro grupo de amigos, a qué lugares solemos ir, qué solemos escoger como entretenimiento y es poder contar un poco más sobre eso. La primera pregunta es, ¿qué actividades sociales con tu grupo de amigos realizas con frecuencia? Bueno, las actividades que yo realizo con frecuencia familiares, yo tengo un hijo que tiene 11 años y está constantemente con la laptop, con el celular. Ahora Ya, bien, como al principio ya se hizo lo que es la presentación. En este caso, cada uno tiene en su foto una descripción pequeña de ellos, pero cuando es presencial o en otras modalidades, también virtual, se busca de que las personas puedan presentarse unas a otras, ¿no? Como eso es un video grabado, me imagino, está un poco preparado tal vez. Entonces ya cada uno tenía su propia descripción pequeña para que las personas se vayan conociendo, ¿no? Ya dijo las pautas, no ha dicho mucho de qué se trata la investigación, solamente he dicho más o menos a qué es pasar orientada, ¿no? Entonces ya lanzó su primera pregunta, que se dan cuenta que no está muy enfocada en lo que es, porque dice grupo 6 con EIPAR, o sea, es sobre este, eh, los parques de diversión, ¿no? Entonces, pero como se dan cuenta, no empieza desde lo específico, empieza desde lo general para empezar a agarrar confianza y que las mismas eh, que están entrevistando, haciendo el focus group, sepan cómo cada persona se pueda desenvolver, ¿no? Entonces vamos a empezar más o menos por la mitad, donde ya empieza a hacer otras preguntas un poco más específicas. Cada vez que me pagan, yo suelo ir a A los ver, centros comerciales para dice, ver ¿con qué qué frecuencia realiza comprar sus nuevo, compras? qué es lo que puedo comprar, qué es lo que puedo llevar a mi casa, por ejemplo. Y ahí es como que aprovecho las ofertas y yo creo que más o menos te puedo decir 3 o 4 veces al mes voy a los centros comerciales para realizar mis compras y mis ropas. También hay veces en que voy inesperadamente por algún cumpleaños, alguna actividad que tenga que realizar compras. ¿Cuáles son los centros de entretenimiento que frecuentas y por qué los frecuentas? ¿No? Nos das un poco los ¿Ves? Y ahí ya empieza a mezclirse mucho más para poder entrar luego a lo que es su objeto de estudio, que es el CONEIPAR, ¿no? Que se menciona ahí. Entonces ahí ya va de a pocos centrándose en sí, en lo que ella desea saber, ¿no? La idea de ese focus group. Vamos a ver más o menos el final para que vean cómo es la etapa de cierre. Nunca lo he escuchado, o sea, no podía opinarte algo sobre sobre el tema de este producto que te están ofreciendo o este servicio porque nunca he ido. Entonces, como que en vano darte una respuesta porque no la conozco, no he ido, la verdad. Bueno, he ido 2 veces a Coney Active. Una vez fui con mis amigas, con 2 amigas, y la otra vez fui con mi Y ya como ven, en la etapa de cierre empiezan a lanzar la pregunta final, ¿no? Con las cuales ellos desean tener una afirmación, o sea, qué opinión tienen al respecto, si va a ser positiva con respecto a ese servicio
o no. Es justamente al final donde se puede meter, ¿no?, la pregunta de rigor, ¿no?, si está bien o está mal. Entonces ahí se hacen las aclaraciones. Como ven, no todos conocen esa actividad, pero hay otros que sí. Es justamente la etapa de filtro, ¿no?, donde tú invitas, oye, pero si sabes de estos parques. Entonces lo que se busca siempre en un focus group es tener la sinceridad. Entonces, bueno, por ese video les voy a pasar el link, es muy bueno en realidad, para que puedan tenerlo como idea o como ejemplo. Hay más en realidad, yo les comparto ese que me lo alcanzaron, pero pueden seguir buscando. A ver, vamos a seguir con lo nuestro. Ya vamos a ver, el tiempo se ha pasado muy rápido. A ver, vamos a continuar. Entonces, como vieron, hubo una etapa de introducción, hubo una etapa de calentamiento, donde se vieron los patrones de compra, que fue la primera pregunta, un tema central sobre el producto, que eran 12 preguntas. Ustedes pueden ver el video completo, eran las demás preguntas, y el tema del cierre unional no hemos alcanzado a ver, pero la última pregunta, que era la clave, ¿no? De ahí, por ejemplo, Martín puede empezar su focus group diciendo: hola, mi nombre es Martín, soy estudiante de informática y los he reunido el día de hoy para poder escuchar sus ideas sobre cómo es su día a día, su trabajo, desde que lo hacen en sus casas, para conocernos un poco más. Hay que presentarlos, ¿no? Como les digo, cada uno puede presentarse en esta modalidad. Me gustó mucho que cada uno ya tenga más o menos una reseña de quiénes son. Y luego, el calentamiento, ¿no? Se puede empezar con preguntas sobre hábitos de compra, comportamientos, etcétera. Es una guía que todos tenemos la guía, pero que eso tiene que fluir con naturalidad, ¿no? Por ejemplo, pueden empezar, Martín podría empezar, ¿no? Cada cuántas horas al día estás conectada en tu trabajo, ¿no? ¿Pasas más de tu horario laboral? ¿no? Entonces, más o menos van opinando. Ahora, creen ustedes que pueden haber una diferencia, una ventaja o desventaja del focus group con las entrevistas, en una guerrilla? El focus group versus las entrevistas. A ver, ¿pueden comentar ahí más o menos? A ver, se las voy diciendo. A ver, hay que seguir sagradamente con ese patrón. Con respecto a las pautas, no es necesario seguir las pautas, ¿no? Pero es una recomendación para que el focus group sea ordenado y tenga un fin preciso, ¿no? Focus group versus entrevistas. A ver, el focus group, una desventaja y una ventaja de las entrevistas es de que en una entrevista se elimina la influencia de los grupos. Por ejemplo, ese chico fue bien valiente y dijo: yo nunca he ido y no puedo dar una opinión muy relevante con respecto a eso, ¿no? Otro tal vez por vergüenza hubiera dicho: sí he ido, pero no muy seguido, o fue ese tiempo, no me acuerdo, ¿no? Eso es algo que no pasaría en una entrevista, por ejemplo. En una entrevista se puede profundizar en temas privados, ¿no? Tal vez ahí, por ejemplo, eso del CONE, alguien podría comentar tal vez una experiencia desagradable que no le gustaría contar en un focus group, en una entrevista así. Algo en contra o que juega en contra de las entrevistas es de que es mucho más costosa y requiere de más tiempo, ¿no? Es una entrevista por cada persona. Y además, otra es que es más difícil en una entrevista entrar en confianza, ya que hay menos reacciones, ¿no? Siempre hay una persona que es en un focus group, una persona que tal vez puede ser más abierta, ¿no?, en sus opiniones, y eso de todas maneras es un poco contagioso. Entonces, eso es lo difícil de una entrevista. Bueno, un detalle que no se puede ver ahora por lo que es un tema virtual, las entrevistas, pero que antes sí se veía, es de que en los focus groups siempre se daban una merienda, ¿no? Una comida, o tú ibas haciendo el focus group, mientras se iban resolviendo las preguntas, los invitados iban comiendo bocaditos, ¿no? Algo ligero, ¿no? Y esto se hace justamente para que las personas se sientan mucho más cómodas y se puedan sentir a gusto, ¿no?
y puedan así poder hablar más. Ese es el ejemplo que les he mostrado. Ya les envié el link. También nos han ayudado reenviándolo. Y ahora el tema final de las encuestas. No se preocupen que de todas maneras se les va a compartir las diapositivas y hay una guía explicada donde se profundiza mucho más cada uno de estos temas para que ustedes puedan consultarnos en la modalidad, ¿no? La solidaria. Coffee break, exacto. Encuestas. Evitar muchas preguntas abiertas. Y es verdad, porque una encuesta lo que más desea son datos, ¿no? Para ya sacar tus gráficos, ¿no? Las preguntas abiertas las dejamos para las entrevistas. ¿Se puede presentar el prototipo en el focus group? Sí, se puede presentar. Ese no era el caso porque era un servicio, pero en un producto sí se puede presentar. En una encuesta escrita debe ser distinta a una encuesta oral. Y es verdad, en una encuesta escrita debe estar detallado las preguntas, que no se preste para doble interpretación o para que esa pregunta se hagan más preguntas, ¿no? Tiene que ser bastante directa. Evitemos hacer encuesta, no se vale duplicar encuestas. A los estudiantes díganle, no se vale duplicar encuestas. Otra es que también las encuestas no deben ser el único método de validación, y es verdad, ¿no? Las encuestas es nuestra data primaria, pero la data secundaria también lo valida, ¿no? Otras encuestas en las cuales nos pueden apoyar, ¿no? Por ejemplo, en mi encuesta rebota en que tantas personas prefieren eso. Uy, y yo también tengo otro dato que me lo valida, o sea, otro dato no de otra encuesta, sino de otro estudio similar. De ahí, las herramientas se dan por el cuestionario, ¿no? Es una herramienta metodológica donde se plasma a manera de interrogantes los temas que se requieren conocer sobre un tema determinado de acuerdo a los objetivos generales de investigación. Todo responde a los objetivos, ¿no? Como bien decía Martín, él deseaba descubrir cuáles eran las etapas de su trabajo más difíciles para su público objetivo, ¿no? En una encuesta yo puedo, por ejemplo, preguntar, ¿no? ¿En qué etapa del día se te dificulta más trabajar? Primera opción, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces yo, de acuerdo a mi objetivo, yo ya tengo mi respuesta. Sí, las encuestas son preguntas, sobre todo es para marcar, ¿no? Son cerradas. Tipos de encuestas por teléfono, a veces no les pasa que llaman a Claro, Movistar, y luego te dicen una encuesta de satisfacción, ¿qué tal? Del 1 al 5, ¿qué te parece la atención? Marcas 5, marcas 1, lo destruyes al muchacho. Entonces esas son las encuestas por teléfono, las encuestas por correo, las cuales nosotros usamos, y las encuestas personales que se hacen, bueno, ahora no se pueden hacer, ¿no? Las presenciales, que vas con tu ficha a encuestar a las personas. Las encuestas, se aconseja previamente un saludo de observación, sirve para validar características puntuales, y las primeras preguntas deben validar el segmento, que son las preguntas de filtro que vamos a ver a continuación. Las preguntas tienen que ser breves, y las preguntas tienen que estar orientadas a descubrir necesidades. Como bien les decía, evitar preguntas abiertas, y el Martín el cuestionario. Las preguntas del filtro son muy importantes porque de ahí vamos a ver si nuestra encuesta, si nuestra persona encuestada es válida o no para nuestro segmento, ¿no? La edad. ¿Por qué? Porque en las mismas herramientas de Excel se pueden decidir, ¿no? Las personas que por ejemplo, en las preguntas pasadas, ¿no? Que les molestaba más trabajar en la mañana. ¿De qué edad son? ¿De 35 a 45 o de 46 a 50, de 57 a 65? Va relacionando encuestas para poder saber cuál es de qué grupo de personas les molesta lo siguiente o les agrada lo siguiente. Por sexo siempre es hacer esa distinción. Y bueno, las preguntas principales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cree que le puede resultar difícil del teletrabajo? 1, por ejemplo, del 1 al 10, donde 1 es muy fácil y 10 es muy difícil. Elaboración de reportes, la comunicación con mis jefes y compañeros, las videollamadas y conferencias,
y el ingresar a diversas plataformas, ¿no? O sea, puede ir tabulando del 1 al 10, ¿no? Eso, por ejemplo, un dato es de que al final, cuando tú haces tus resultados de las encuestas, la 9 y la 10 es como un sí, y la de 1 al 8 es como un no. Entonces, creo que tenemos que buscar 9 y 10. Se agrupan, ¿no? Entre ellas. La pregunta principal, por ejemplo, es la cerrada, ¿no? ¿Estaría dispuesto a tener un instructor que refuerce las principales dificultades técnicas que podría tener o esté padeciendo en el teletrabajo? Sí y no, cerrada, ya sé. Y las escalas del Likert, por ejemplo, que decía una consulta anterior, ¿no? Si estoy totalmente de desacuerdo estoy, a que totalmente de acuerdo estoy. Pero se forman así, ¿no? Mencione qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones. Entonces aquí se hace un espacio, ¿no? Donde las personas van a poner del 1 al 5. Me agrada trabajar desde casa, del 1 al 5, ¿cuál sería? Usar Excel dificulta mis labores diarias, del 1 al 5, ¿cuál sería? Las conferencias bajan la velocidad de mi internet, del 1 al 5, ¿cuál sería? Y del 1 al 5, por ejemplo, ¿qué tal desacuerdo o de acuerdo estoy? Con que mi computadora se ha apagado algunas veces. Bastantes preguntas, hay otras preguntas más con respecto, por ejemplo, a la validación del mercado, a reconocimiento de marca, entre otros. Bien, eso es más que todo centrado en lo que es el Martín. No se preocupen, en la guía de pautas van a estar varios ejemplos para que hacerles llegar también a los estudiantes, ¿no? Es bastante importante tener un conocimiento sobre eso, eso nos va a servir para toda la vida. A nosotros nos sirve, por ejemplo, para ver si usted ha usado o no esta charla, este taller, este curso, y tal vez el desempeño de nosotros mismos, como también el curso en general, les sirve a las empresas de telecomunicaciones para evaluar desempeño, para lanzar productos. Las encuestas están para quedarse y están para mejorar justamente el desenvolvimiento y cómo se van creando y sustentando los productos a lo largo del tiempo. Bien, eso sería todo. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta final. Hemos terminado justo a tiempo. En la próxima sesión voy a tratar de ser más específica y para tener más tiempo con las preguntas, pero de todas maneras, si tienen alguna pregunta, puedo ir contestándolas. Hemos contestado ya algunas durante la clase, pero si tienen alguna adicional, puede hacérmelas llegar. Y si no hay preguntas, no sé antes si tengas algo más que agregar. Ok. Creo que ya no hay más preguntas. Sería entonces, bueno, como es acostumbrado, el proceso de esas 2 semanas, se les va a llegar un formulario con las preguntas, cualquier dudas al WhatsApp, y la próxima semana para seguir con ese tema de investigación que les va a ser bastante útil. Todo se va a enviar por correo. El link de la asistencia se los voy a volver a copiar para que puedan tenerlo ya a mano. Igual se les va a enviar por WhatsApp ahorita el link de la asistencia y también el cuestionario para que puedan para responder las preguntas que les vamos a hacer. Y seguimos en contacto, muchachos. Gracias, muchas gracias a todos, profesores. Espero les haya servido y puedan comunicarle y hacerles llegar eso también a sus estudiantes.